Buenas tardes. Bienvenidos al ciclo de actividades por videoconferencia que brinda el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy, como actividad organizada por el Instituto de Derecho Animal, contamos con las doctoras Laura Velasco, Daniela Cano y la señora Alejandra Juárez, que nos hablarán de actualidad en derecho animal. Les recomendamos que mantengan los micrófonos en silencio para evitar interferir en la locución de las expositoras y de surgir alguna pregunta, la realicen vía chat. Ahora sí, les damos la palabra. Bienvenidas. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por este espacio. Hoy tenemos una charla muy interesante. Yo voy a hacer sucintamente un resumen de algunos fallos actuales, dos de Argentina y uno de Brasil, del Tribunal Superior de Justicia de allí, y luego hablará la señora Juárez, Alejandra Juárez, que es primatóloga, sobre un tema muy actual, que es sobre el tema de las elefantas, Pocha y Guillermina, y el tema del monito Coco, y va a hablar un poco también de su proyecto Carayá en la Cumbre Córdoba. Asimismo, la doctora Cano, va a hablar, Daniela Cano, va a hablar sobre su tesina de pirotecnia. Bueno, agradezco a todos este espacio y también todos los participantes, incluso la gente de Formosa y de Medios de Formosa, por estar aquí presentes en esta jornada. Bien, yo les voy a hablar un poco de dos fallos. Uno es de Chaco y otro es de Entre Ríos, de Villaguay. Uno de Resistencia Chaco y otro de Villaguay. ¿Qué tienen de común estos dos fallos? Ahora les voy a ver si puedo compartir el fallo y un par de... Este es un tema que toqué en el dial.com y también en una revista jurídica. Ahí está. Bien, ¿qué tienen de común esos fallos? Bueno, las críticas principales son el reconocimiento de los animales como multiespecie o perrijos y la protección que necesitan como sujetos de derecho, y también la afirmación de que los animales son utilizados como medios de coerción para ejercer violencia contra la mujer, por parte del sindicado como violento, en este caso expareja. Los fallos que los tengo aquí, les voy a mostrar la portada, es uno de Resistencia del 18 de mayo del 2021, Resistencia Chaco, es en el marco de un tema de violencia familiar. La expareja de una mujer la comenzó a acosar, a hostigar de distintas maneras, y él tenía la tenencia de tenía consigo dos canes, de nombre Yuyu y General. Eran dos canes, dos perros de edad mayor, de 10 y 12 años, o sea que eran muy grandes, muy viejitos, y quien tenía la libreta sanitaria y todas la tenencia y toda la documental de los perros, eran perros de la calle, de situación de calle, pero habían sido adoptados por la señora, era ella justamente, la mujer, pero los tenía como modo de coerción, de violencia, de hostigamiento, y como para presionarla y hostigarla de alguna manera, los tenía el sindicado como violento, que fue denunciado obviamente por violencia familiar. ¿Qué es lo que tiene este fallo de novedoso? Bueno, como ustedes pueden ver, el fiscal de la causa, el juez, perdón, de la causa, Pablo Lubari, lo que tiene de novedoso es que la señora pide medidas cautelares y menciona que estas medidas cautelares de protección, tanto para la familia, y había una menor, o sea que está la convención del niño también, la nombra, es un juego de cómo resuelve esta situación para ampliar las medidas cautelares, que también incluyen a los canes, a los animales no humanos, sujetos de derecho, en este caso, seres sintientes. Él nombra, en sus fundamentos, nombra la Convención de la Eliminación para todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, la Convención de Belén do Pará,
La Convención sobre los Derechos del Niño, sí. La Ley 26.485 de Protección Integral de las Mujeres. Y el rol del juez acá se vuelve activo. O sea, no necesita, lo que él dice es que en estos casos no es solamente que el mal ya está hecho, sino la prevención para futuras agresiones del violento. Entonces lo que hace es, el juez toma un rol activo y amplía todas las medidas cautelares, tanto para la familia humana como para los no humanos. O sea, se amplía el concepto de familia, que acá incluye otras especies. Por eso es familia multiespecie. Y la señora decía, la denunciante, establecía que ella tenía 3 cosas que más quería en la vida. Los hijos, a los que el violento empezó a perseguir y a molestar, su trabajo, que también lo molestaba, incluso tuvo un problema con uno de sus compañeros de trabajo por este acoso que le realizaba el ex pareja. Y tercero, los animales, que los tenía retenidos para hacerle un sufrimiento hacia la señora. Bien. ¿Qué hace el juez? Bueno, el juez pide la restitución de los canes a la señora, a la denunciante, porque además de contar con toda la documental que constataba que ella era la que estaba a cargo de esos canes, además porque ejercía de esta manera una violencia psicológica hacia ella, porque ella consideraba a esos canes como sus perrijos. Esto es lo novedoso de este fallo, que familia multiespecie, perrijos, violencia psicológica, que es muy difícil, que la violencia psicológica en términos de relaciones de denuncias de violencia familiar, es muy difícil que la consideren muchas veces en los juzgados, acá sí. Y además, el rol activo del fiscal y del juez, que significa que no precisa de que la parte que está denunciando tome esas medidas o pida esas medidas, sino que el juez mismo abrió los cautelares y amplió todas las medidas. Esto me parece un fallo muy importante. Hay otro que hace referencia a lo toma como antecedente a que también es en el marco de una violencia de género, no familiar, sino de género, de Villaguay. ¿Y qué es lo que hace acá la jueza? Además de tener en consideración este fallo que les expliqué, y resuelve también ampliar las medidas dispuestas para todos los canes de la señora, que eran 5. Dulce, Blanqui, Micael, Luna, Turmalina y Logan, para que todos estos canes, el violento no pueda acosarlos, hostigarlos o molestarlos de alguna manera. ¿Qué es lo que hace? Bueno, lo que hace es amplía las medidas, y hay algo importante que les quiero decir. Ella lo que hace es lo siguiente. Si ustedes ven en la Ley de Protección contra Violencia Familiar, esta es la jueza del segundo fallo, el de Villaguay, que es la jueza Polisi. ¿Qué es lo que hace? La Ley 24.417 de Protección contra la Violencia Familiar, que establece en el artículo 1 que toda persona que sufriese lesiones o maltrato físico o psíquico por parte de algunos de los integrantes del grupo familiar, podrá denunciar estos hechos en forma verbal o escrita ante el juez, con competencia en asuntos de familia y solicitar medidas cautelares conexas. A los efectos de esta ley se entiende por grupos familiares el originado en el matrimonio o en las uniones de hecho. O sea que acá incluiría de manera generosa a los familiares multiespecies. Esto es lo que hace estos 2 fallos. Le dan las cautelares, amplían las cautelares hacia otras especies, en este caso los perros. Bien, el último fallo que me pareció importante es el Tribunal de Justicia del Estado de Paraná, Brasil, sobre 2 canes y una ONG que los representa, que es su amigo. Spike y Rambo eran 2 canes que fueron abandonados, fueron maltratados y abandonados. Entonces, el Tribunal Superior de Justicia, ¿qué es lo que establece? De Brasil, de Curitiba, Paraná, Curitiba, Brasil, ¿qué establece? Establece que en estos casos la Constitución Federal de Brasil tiene la protección a los animales. ¿Por qué? Por la protección relacionado con la protección del medio ambiente, como nosotros el artículo 41 de nuestra Constitución, ellos tienen un artículo parecido.
la protección del medio ambiente, que estarían incluidos también los animales no humanos. Y que y hace hincapié en el fallo Sandra, en el fallo Cecilia de nuestro país, que estos canes, Rambo y Spike, fueron víctimas de maltrato y abandono, y por los daños sufridos pueden ser parte en cualquier proceso, o sea, están habilitados y tienen capacidad jurídica como para ser parte en un proceso y pedir por los daños sufridos. Esto es lo que aclara el Tribunal de Justicia, en su mayoría, por unanimidad, declara que sí, que estos canes pueden ser parte de un proceso judicial. Acá el artículo 225 es el que ellos tienen en consideración en la Constitución Federal, el derecho al medio ambiente equilibrado, al buen uso esencial, a la calidad de vida, también el deber de defenderlo para las generaciones presentes y futuras. Y hay otra cosa más. Eso por un lado, y por otro lado, lo que establece la Constitución Federal de Brasil es el derecho al acceso a la justicia. En este caso, no de todos, animales humanos y no humanos. Con estos dos principios es que se avala que los animales sean parte de un proceso judicial. Me parece excelente este avance en estos tres fallos, dos de Argentina y uno de Brasil. Quien quiera los fallos puede pedírmelos, me dejan un mail o avisan a institutos y comisiones o académicas y yo se los paso con mucho gusto. Bueno, para finalizar, debo decirles que estos fallos son un avance importante y poco a poco vamos cambiando este paradigma en que los sujetos no humanos de derecho deben ser respetados por todas las constituciones y por todas las legislaciones, y las legislaciones obsoletas como las de nosotros, que está antigua todavía, nuestro Código Civil dice que son cosas, el de Brasil también, que dicen que son semovientes, y no es así, son seres que tienen conciencia y sintiencia. En la medida que se puedan realizar este tipo de fallos para ir avanzando, bueno, nuestro lugar en el mundo va a cambiar y obviamente va a ser mejor para todo el respeto de la dignidad de todas las especies. Bueno, muchas gracias y los dejo con la señora Juárez, que va a hablar sobre, bueno, el proyecto Carayá y sobre estos dos casos tan en boga, ¿no? Del monito y el de las elefantas. Bueno, muchas gracias. Hola, no sé si me escuchan. Mi señal no es muy buena. Hola. Sí, la escuchamos No bien. sé si me escuchan. La escuchamos No cierro la pantalla porque como estoy en la montaña no es la mejor conexión la que puedo tener acá. A veces con la pantalla cerrada se escucha mejor, ¿sí? Bueno, como les dijo Laura, mi nombre es Alejandra, yo soy la fundadora y directora del Centro de Rescate, Rehabilitación y Conservación de Primates argentinos, ¿no? Y en este trabajo, a pesar de que yo vengo trabajando hace muchos años más con animales, en nuestro centro lo que hacemos, o se inicia como un refugio, por decirlo así, de aquellos monos carayá, como en el caso del monito este famoso, Coco le dicen, ¿no? Pero tiene varios nombres, creo. Coco le dicen, no me acuerdo bien. El monito este que está... Bueno, el monito este que encontraron en la fiesta. En nuestro caso recibimos siempre muchos animales que venían del tráfico de fauna, porque lamentablemente el mono carayá es el mono más comercializado en nuestro país. Y bueno, hay mucha cantidad de estos monos, y en ese momento era mucho más grande el tráfico que había. ¿Y qué pasaba? Como es una especie que no vive bien en zoológicos, o sea, a ver, es una especie que se considera de mantenimiento difícil en zoológico o en cautiverio, generalmente se morían en los zoológicos. Entonces, bueno, empezamos a recibir estos monos que venían del tráfico, que eran incautados, que había dictámenes judiciales, y nuestro centro se convirtió primeramente en un refugio de estos monos, pero posteriormente, como ellos a su vez formamos grupos entre estos monos, viven libres en sectores del campo, o sea, son islas de árboles donde ellos viven, entonces se convirtió en un proyecto de conservación ex situ, es decir, fuera de sus ambientes naturales. En nuestro centro han nacido, porque nosotros no estamos con la idea de la castración ni nada por el estilo, porque las poblaciones se regulan tranquilamente entre ellos,
hay aproximadamente 170 monos carayá que viven en su gran mayoría en grupos y sueltos, y otra parte sí está en los sectores de monos especiales, en donde sí están en recintos que por distintas situaciones, ya sea porque son ciegos, porque han venido con sus bracitos electrocutados y bueno, le falta el brazo, o por alguna circunstancia especial, como así también los más viejitos y los bebés están en un sector de zonas especial donde se los atiende de otra forma que los que están libres, ¿verdad? Que, bueno, que son bastante independientes. Y también tenemos monos capuchinos que vinieron de un laboratorio que existía en Corrientes, de un laboratorio biomédico, en donde se había dado la orden que un lunes, supongamos, se los tenían que sacrificar por cuanto no servían más para eso, y bueno, nos pidieron que lo buscáramos, y bueno, con un auto chiquito, con un carrito, los trajimos a todos, que eran 17 capuchinos, que también con el tiempo lograron vivir libres en la reserva. No todos viven libres, pero en su gran mayoría lo que apuntamos nosotros es que vivan libres y que aquellos grupos que están ya rehabilitados puedan volver al ambiente. Pero ese es otro tema, porque lamentablemente hay mucha burocracia, hay un montón de otras cosas que no hemos podido concretar todavía ese gran sueño de que muchos grupos que ya están rehabilitados pueden volver al ambiente. Pero de ahí tengo que pasar a hablar del monito este, que es el de Buenos Aires. Bueno, casos como él, nosotros tenemos, o hemos tenido bastantes de ese tipo, no solamente con el daño físico que él tiene, sino con otro tipo de trastornos, ¿no? Es muy común ver esto. Lo que pasa es que para nosotros no nos asombramos porque lo hemos recibido. Les digo, como decía recién, hay monos que venían con su bracito y una pierna amputada por cuanto había sido electrocutado en su casa. O sea, accidentes domésticos son terribles. Bueno, este mono en este momento creo que está en tenencia en una organización, que está muy bien, pero él, digamos, yo leía recién que todos estos monos, que este mono particularmente está muy en contacto con la gente. Resulta que todos estos monos que vienen de casa de familia, ya sea por incautación, por derivación judicial, o porque la misma gente decide traerlo, todos están acostumbrados a los humanos, no están acostumbrados a estar en contacto con otros monos, no conocen otros monos. Nuestro trabajo justamente en nuestro centro es eso, ¿no? Que aprenda a sociabilizarse, que aprenda a conocer otros monitos. Para eso nosotros tenemos que verlos individualmente, cuál es la personalidad y cuál es la historia personal de ese mono, para que más o menos tenga un amigo que sea, por decir así, un amigo bastante similar, para que puedan estar también, relacionarse de una forma adecuada, porque tienen a lo mejor la misma historia pasada, y bueno, se van a complementar muy bien, ¿verdad? Bueno, yo creo que con lo de este monito, que gracias a Dios que salió tan a luz y que se ha dado tanta difusión, y que posiblemente consiga que se le otorgue ¿cómo se dice?, el estatus de persona no humana y sujeto de derecho, que sería muy importante. Eh, yo creo de que, bueno, que él sí tiene posibilidades de vivir con congéneres similares a él, ¿verdad? Con condiciones también de disminución desde algún punto físico, porque también los hay psicológicos. Y bueno, no creo que sea conveniente que quede en una casa de familia, a pesar de que muchas veces a nosotros nos ha tocado que quieren incautar un mono. O sea, de por sí no es legal tener un mono, eso creo que todos lo sabemos, pero se ha querido incautar algún mono que vivía en una casa de familia, y es un mono que a lo mejor es muy viejito, muy viejito. Nosotros mismos generalmente tratamos en que no sea así, que si está bien el monito en el sentido de que es viejito y ya está acostumbrado a eso, que él quede ahí, porque sería como sacar un viejito y llevarlo, digamos, a un asilo, a un mundo totalmente distinto, y generalmente no le va bien, excepto que sea un caso excepcional. Pero cuando son monos jóvenes, tienen todo el potencial. En este caso, el monito este de Belgrano no tiene un potencial para estar suelto por una cuestión física, que eso no quiere decir que siempre vaya a permanecer así, porque él con ejercicio en algunos aspectos puede recuperar, pero sí tiene la posibilidad de vivir con otros congéneres también. Bueno, no sé, Laura, que si querés un poco, que si quieren que hacerme preguntas, o no sé si falta algo, ¿no? ¿Me escuchás, Laura? No me Sí. escuchas. Ah, Sí, te escucho, te escucho. No, yo no sé estaba si fui muy poniendo rápido. ahí que Jane Goodall fue a visitar a tu santuario y se quedó maravillado con el lugar, ¿no es cierto? Sí, a ver, sucede por ahí que los argentinos no conocen muchas cosas nuestras.
hemos tenido reconocimientos internacionales muy interesantes porque en realidad, hasta hace unos años, el único centro que trabajaba con esta especie, o sea, ellos en su nombre científico son Alouatta, en este caso es Alouatta caraya, más conocido en toda Sudamérica porque ellos habitan desde la zona de México hasta el norte de Argentina. Claro. Los nuestros son los Alouatta, pero también hay varios del mismo, de la misma especie que son Alouatta. No existía hasta hace unos años atrás un centro de rescate de la Alouatta, y menos que hubiese tenido éxito, porque el hecho, aunque ustedes no lo crean, el hecho de una reproducción en una especie tan difícil implica que están bien. O sea, generalmente el caraya no se va a reproducir nunca si no está bien. En nuestro caso sí ha sucedido. Y sí, el primer lugar que visitó Jane Goodall como un centro muy distinto fue nuestro centro, que para mí realmente fue como yo he estado trabajando mucho con chimpancés también, que para mí fue una de las cosas más especiales que me pasó en la vida, y más tenerla en nuestro centro, ¿verdad? Bueno, ¿Cuánto incluso hace que te se dedicas? apadrinó un mono. Claro. ¿Cuánto hace que te dedicas a primates? Vos sos primatóloga, así que animales, ¿cuánto hace que te dedicas? desde 1985, porque puse de excusa mi tesis, que yo soy profesora de historia, puse de excusa mi tesis, y para esa época no podía estudiar ni veterinaria ni biología, por cuanto era la época de la dictadura y mis viejos no me dejaban. Me gusta la docencia, me gusta la historia, me gusta la antropología. Y bueno, mi tesis fue la historia del zoológico de Córdoba, y ahí en ese momento justo fue que roban un circo 2 tigrecitos, y los recuperamos y yo los crío, y así es como empiezo, y mi tesis quedó para 10 años después, y ahí me relacioné con chimpancés, no solamente con tigrecitos, con leones, con tigres. Crié Y muchos también te animales. entrevistaron, claro, te entrevistaron en el National Geographic, ¿no? Y bueno, es muy interesante. Hay muchos programas internacionales, y bueno, y también nacionales. Después el centro se fue conociendo, ¿no? Un poquito más. Con Jane Goodall todavía mantenemos una linda, por decir así, una linda relación, y con la gente del Instituto Jane Goodall también. Es más, yo soy la representante argentina de Proyecto Gran Simio argentino en nuestro país. Y yo presenté el primer habeas corpus en Argentina para un chimpancé, que fue para el chimpancé Toti, que hoy está en Bubalco. O sea, de que, bueno, siempre el tema de los primates ha sido mi campo, y por supuesto nunca ejercí como docente, me dediqué a esto de lleno, casi sin querer. ¿Por qué me vine a este campo? Porque en realidad, cuando el zoológico se privatiza, que fue la peor cosa que pasó, yo entré en una disputa. Yo tengo una organización que es una organización que hace muchas denuncias, y entonces, bueno, yo quería sacar los animales que yo había criado, y por eso consigo el campo. Bueno, en realidad no pude trasladar los animales que yo crié, pero bueno, sin querer empezaron a llevar a venir caraya, y yo ya en el zoológico había trabajado con caraya, e incluso los hacía tener sueltos porque sabía que se morían, y es así como se inicia este proyecto con la primera hembra que murió no hace mucho, que se llamaba Bubú. Y otra pregunta, el tema del tráfico de fauna. ¿Ustedes reciben también muchos especímenes de tráfico de fauna? Todos son del tráfico, Todos. porque una gente que tenga un mono implica tráfico, ¿sí? Claro. Y también ojo, también tenemos pumas en la zona de montaña. Nosotros le hicimos recinto a pumas que no pueden ser liberados. El puma no es tanto el tráfico, el problema del puma en nuestro país, que es muy grave y que se estima que dentro de 20 años no va a quedar más pumas, es como ser, en este caso puntual, la parte de Córdoba, es con el tema de los maizales. Como ellos ya no tienen ambientes, hace sus guaridas para tener a sus bebés en esos maizales. Cuando pasa la trilladora, la mamá se va, y bueno, y a las crías o les corta algún miembro, o mata a alguno, y algunos quedan vivos. Claro, nosotros acá en Córdoba, junto con la Reserva Tatucarrete, trabajamos de esta forma. Aquellos animales que no pueden ser reinsertados, hablo de los pumas, ¿no? Los que no pueden ser reinsertados porque han tenido convulsiones, quedan con nosotros. Y los otros, los que pueden ser liberados, hacen ellos el trabajo de liberación. O sea, no, sí, y aparte no es que nos limitamos los monos. Si hay una emergencia, como en el caso de nos ha pasado con los incendios, de encontrar zorritos, otros animales, también, obvio, los atendemos. Lo que sí no hacemos, o muchas veces no han llegado animales como un oso melero, pero lo que no hacemos es quedarnos con animales que nosotros no estamos preparados para solucionar la vida en el futuro, digamos, que no nos especializamos. Quiero aclarar algo, nuestro centro sí está abierto al público, es una visita no invasiva, porque como los monos están sueltos, o sea, lo único que puede ver la gente son los monos.
Los pumas no, Ujú. están en las montañas, o sea, es muy complicado. Pero sí pueden ver los Te hago monos y la una, gente entra en grupos chicos. sí, te hago una última Sí. pregunta. Es una pregunta un tanto picante. ¿Qué pensás del tema de Pocha y Guillermina, las elefantas que supuestamente iban a ir a un Ok. santuario de Brasil, y teniendo un santuario acá de alguien conocido tuyo, que es Tecodemimba, bueno, en Entre Ríos, ¿no? Teniendo algo acá en el país. ¿Qué opinión te merece esto? Bueno, te voy a dar una opinión generalizada. A ver, Sí. para que se pongan en mi lugar, yo tengo un santuario, llamarlo así, en donde los monos viven sueltos, ¿sí? Entonces tendría que ser la Ujú. primera persona que tendría que estar de acuerdo con los cierres de los zoológicos. Y yo, después de tantos años de trabajar y donde realmente estoy en el tema, en el diario, ¿no? En el diario realmente. Sí. Opino que quiero decir esto primero y por qué digo esto. Estamos en una situación actual de una emergencia global muy grave. Estamos entrando en la sexta extinción masiva de especies. No quedan ambientes, las especies se están extinguiendo y hoy aquellos zoológicos como los de Europa, como los de Estados Unidos, con otra visión totalmente cambiada, son los que realmente están conservando muchas especies, pero son zoológicos transformados, ¿no? Que ya parecen santuarios más que zoológicos. Claro. Esos zoológicos fijados por fundaciones zoológicas o sociedades zoológicas, cosa que no pasó en nuestro país, no solamente financian los proyectos internos del zoológico. Yo como ser les doy un ejemplo. No sé si ustedes conocen al perro, el perro pitoco o zorro vinagre. Es una especie que vive en Argentina, es el único zorro en el mundo que vive en manadas, y acá en Argentina se había extinguido. Ahora parece ser que hay en Misiones. Bueno, yo hace 20 años en el zoológico de Stuttgart, en Alemania, estaban reproduciendo el zorro pitoco, y realmente me dio bronca de decir, a ver, en Argentina, ¿por qué nosotros no podemos hacer ese tipo de conservación? Entonces, estos zoológicos europeos o todo lo que diga sociedad zoológica, bueno, no solamente que financian los proyectos de conservación internos, sino que con Mm. ese dinero son los que hoy están financiando los proyectos de conservación en el medio ambiente, especialmente en África y en Asia, bueno, en América también. Pero los proyectos de gorilas, en su gran mayoría, están financiados por los zoológicos europeos o los norteamericanos, que esa es la parte que la gente no sabe. A ver, tienen por supuesto un estandarte, un estándar alto de vida para esos animales. Por supuesto que están los malos, hay cosas que pueden ser muy criticables, pero dentro de todo están salvando muchas especies e incluso reintroduciendo esas especies. Ahora bien, en Argentina pasó un hecho muy, para mí fue irresponsable, porque acá hubo una movida y que yo seguramente que muchos compartirán, en donde los zoológicos tenían que cerrarse. Y eso también un poco deviene porque no hubo un cambio en los zoológicos argentinos. Los zoológicos argentinos eran exhibición y no importaban los animales. Entonces no hubo un cambio. Y en vez de decir, bueno, a ver, vamos a transformar lo que hay o crear cosas distintas, lo que hay, transforman en zoológicos modelos, e incluso en el mundo no le cambiaron la palabra zoológico. La palabra zoológico proviene del latín zoo, vida, y logos, estudio. Acá le pusieron otro nombre, ecoparque, bioparque, en definitiva más o menos lo mismo. Lo que pasa es Claro. que no se cambió ni en función de los animales, ni en función, era todo exhibición, que yo en eso Ujú. siempre estuve en contra. Entonces se tendría que Yo haber estoy en contra, sí, yo estoy en transformado. contra de los Está zoológicos, bien, totalmente, soy pero la abolicionista, realidad, así que está no, bien, no, pero la nada que realidad, ver, sí. está bien, yo los entiendo, porque te digo, cuando yo me vine al campo quise sacar los tigres y leones que yo había criado. Y hoy, viendo lo que nos está pasando como mundo, como universo, y estoy muy preocupada, porque por otro lado hay otro tema. Los animales que se sacaron de los zoológicos no fueron a las Los praderas de Walt santuarios, Disney. digamos, sí, sí. No, tampoco, fueron a pseudo santuarios. Ustedes habrán visto el documental Tiger, bueno, el Rey Tigre en Netflix, que es un documental que les recomiendo que lo vean. Muestra cómo son los santuarios en Estados Unidos, y ahí fueron los felinos argentinos, ¿sí? También Mm. mandaron a Sudáfrica, a pseudo santuarios, en donde Sudáfrica es el único país en el mundo en donde consideran al león y al tigre, aunque el tigre no es de Asia, no es de África, sino es de Asia, lo consideran como ganado, y es donde, digamos, la mayor actividad comercial son justamente estas cacerías enlatadas, donde aparecen como santuarios, pero ¿qué hacen? Le sacan los bebés a las mamás, los crían de chiquitos como mamadera,
vienen los voluntarios, pagan precios excesivos para criar los bebés, cuando crece va el turista, caminan con los leones, y cuando ya no sirve más, los llaman a los cazadores, y en un sector muy chico, por eso se llama cacería enlatada, en una tierra, en un espacio muy chiquita, porque el tipo, no sé, el león, que es Son manso, cotos de está, caza, claro, cotos de caza. Claro. pero ahí no termina. Bueno, pero son santuarios o pseudo santuarios, ¿eh? Y eso no Sí. termina ahí, porque con los huesos después lo trasladan a China para hacer todas sus cosas, sus vinos, sus té, no sé qué cosa. Entonces, digo, se le mintió al argentino. A mí si vos me hablas de que un elefante va a ir a un verdadero santuario en Asia, y yo lo aplaudo, ¿sí? Claro. Porque un elefante tampoco... O sea, hay animales que son muy encefalizados, como un chimpancé, con un orangután. O sea, toda la movida de los traslados de los chimpancés en Argentina lo empecé yo. Y a santuarios serios, pero santuarios Sí. serios. Los santuarios Claro. donde están los chimpancés en lugares serios. Donde está el orangután en Florida es un santuario serio. Pero todo lo que vino a colación, meramente Sí. un negocio. Como es el caso Negocios. del Claro. santuario de Brasil, con el cual está muy denunciado, porque no sé si querés que lo cuente, pero se Sí, crea sí. un primer santuario en América, en Tennessee, en Estados Unidos, con Carol Buchler, una amante de los animales, una mujer que quería salvar los animales, y se pone en pareja con Scott Blake, ¿sí? Es una novela esto, pero es así. Entonces, bueno, medio como que le engaña, ella compra las tierras y todo, y él se queda con eso y la echa a la chica, y ella pierde a Tarra, que es su elefanta amada, que recién hace un mes la recuperó. Scott Blake se queda en ese santuario, se convierte en algo muy para producir dinero, y luego se viene a Brasil. No, pero no se viene solo, porque en Brasil existía otra mujer que es Junia Machado, que es una brasilera, una productora, que ella también amaba los elefantes, era fotógrafa de elefantes y también quiere armar el santuario para elefantes americanos acá en Brasil. Y no le dan mejor idea que lo contrate Scott Blake para que lo ayude al manejo de los elefantes, y es una jugada a Junia que le hizo a Carol, y le quita el santuario de elefantes de Brasil. Entonces, ¿qué pasa? En el santuario de Brasil, como lo dice el mismo Scott Blake, aparece, si ustedes buscan Scott Blake, lo único que les va a aparecer es que figura en un libro que habla del maltrato de los grandes maltratadores de elefantes en el mundo, y aparece Scott Blake. Pero aparte de eso, hoy el santuario de Brasil está investigado y se ha parado, y espero que por mucho tiempo se pare, el traslado de Pocha, Guillermina y el del Macho también, y como el de los elefantes de Palermo, espero que se pare. ¿Por qué? Porque cuando Junia se va, justamente pasa esto, mueren los dos primeros elefantes que llegan, o sea, muere uno al año y otro elefante traído de Chile muere a los 2 meses. Cuando descubren de qué se trataba, automáticamente se tendría que haber cerrado el santuario porque tenían leishmaniasis. La leishmaniasis en Brasil es una enfermedad zoonótica, que la transmiten los mosquitos, y que las personas tienen la obligación de que cuando en Brasil salta esta enfermedad, porque también se enferma la gente, puede matar a la gente, tienen que denunciarlo en las 24 horas. Y a Scott Blake lo que hizo fue mandar las muestras para ver qué había pasado, mintió, no la mandó donde debía ser, y las puso a nombre de una persona, de un ser humano, y lo mandó a un laboratorio en otro estado, también amigo, y saltó Alemania así, pero todo quedó en la nada. Recién ahora, las dos mujeres, tanto Carol como Junia, quedaron muy destruidas, y Junia principalmente. Cuando Carol recupera Tarra, se animaron a hablar y se animaron a denunciar las dos, porque el tipo las tenía amenazadas, o sea, era terrible, es terrible, o sea, Scott Blake no es lo que parece, realmente. Entonces, bueno, por eso digo, y habiendo un lugar que ha ofrecido, como hay en Entre Ríos, que tiene todas las posibilidades, y que incluso las dos especialistas y fundadoras de santuarios, el de Brasil, que es una mujer en realidad, no es Scott Blake, y de Estados Unidos han ofrecido su ayuda para trabajar acá en Argentina con esto, porque les digo, si no hay una corrupción, va a saltar que hay leishmaniasis y no puede ir ningún elefante más. E incluso, a pesar de que salen en la web la foto de los elefantes actuales, no se sabe cuáles están vivos y si Pelusa todavía está viva. Es Perfecto, más, perfecto. cuando iba Se entendió todo perfecto. ¿se Son entendió bien? cosas, claro, estas son temas que uno no conoce, desde afuera no conoce, y vos porque estás interiorizada y trabajás en esto y es tu día a día. A la gente de afuera no conoce todas estas cuestiones internas y tan enmarañadas, ¿no? Sí. Yo integro un grupo internacional que es liderado por Car Aman, que es uno de los investigadores de tráfico de vida silvestre más importantes del mundo, que es africano,
Bueno, y somos un grupo, no solamente, ellos están en África, por supuesto, hay gente en Asia, gente en América, gente, bueno, en América del Norte también, y bueno, y siempre, si viene la investigación nuestra, o sea, infiltrarnos con estos vendedores de chimpancés, generalmente nos Claro, dedicamos más a los chimpancés o a los guepardos, pero son ellos los que a su vez nos pueden dar información sobre esta gente que ha estado circulando en nuestro país, lamentablemente, igual que cuando han querido llevar ahora leones y tigres a Sudáfrica. Por eso vuelvo a insistir con eso, que hay que tener mucho cuidado, pero mucho cuidado con esas cosas. Si uno quiere hacer las cosas bien, hay que interiorizarse de qué tipo de santuario, hay que averiguar las leyes. En Estados Unidos, y perdón que siga insistiendo, en Estados Unidos, que es donde la productora audiovisual Geraldine Vidal, junto con su primo, Javer, que es el mayor comerciante de fauna en el país, yo no puedo entender cómo no se dieron cuenta. Estados Unidos, supongamos, yo quiero tener un elefante, yo lo tengo, yo quiero poner un santuario de tigre, lo tengo, pero también puedo decidir sobre la vida y muerte de esos animales. O sea, yo puedo sacrificarlos. No me van a penar por sacrificarlos, me van a penar por el método que usé en el sacrificio. A ver si se entiende. Tiene que ser un sí, sí. método eutanásico, que no sufran, pero no me penan por matarlo. Y así muchos santuarios, cuando no han conseguido el dinero, incluso donde fueron todos los felinos argentinos, el dueño que, eh, Pat Gray, amenazó 2 veces con eutanasiar a todos sus animales, una vez en 2006 y una vez en 2008. Y así todo, yo digo, tantos abogados animalistas que hay, ¿por qué no investigaron las leyes que hay allá en Estados Unidos, que hay en Sudáfrica, antes de decidir tomar una decisión para que estos animales se fueran a esos lugares? Claro. Bueno, muchas gracias por todo este panorama, Gracias a ustedes. Alejandra. Gracias a Ahora ustedes. vamos a ver con la doctora Cano, así le queda un tiempo para hablar sobre su tesina. Muchas gracias. Y te convocamos para una próxima reunión aquí. Dale. Perdón si hablé de más. Es que yo me No, no, pongo... perfecto. Le he sufrido mucho con las cosas que he visto, realmente. Aparte un tema súper interesante, mucho gusto, la verdad me encantó, no paraba de escucharte y de sorprenderme. Bueno, yo voy a empezar con el tema que me trae hoy, que es el tema de pirotecnia, es un tema que abordé en la maestría que hice de Derecho Ambiental en la UBA, obviamente enfocado también por el tema animal, pero también ambiental y sobre también las cuestiones de seres humanos que también nos vemos afectados por el uso, por el ruido de la pirotecnia. Cuando empecé a armar la tesina, mi idea era justamente abordar que fuera un tema bastante abarcativo. Obviamente comenté sobre la historia, de cómo llegó la pirotecnia a América y demás, pero lo más importante es la parte en la que expliqué sobre los distintos tipos de daños que genera la pirotecnia, desde su composición, que también es importante tenerla en cuenta, hasta lo correspondiente a sonoridad. Hoy en día, no sé si estuvieron atentas, pero la semana pasada salió un acuerdo entre comerciantes de pirotecnia, las empresas, y el sindicato, que decidieron directamente dejar de fabricar la pirotecnia de estruendo, que es la que más afecta todavía. O sea, toda la pirotecnia afecta, pero la de estruendo es la que peor contamina desde el punto de vista de componentes, y ni que hablar de la parte auditiva. Yo considero que es un avance, pero queda mucho por trabajar, porque, y más teniendo en cuenta que la misma gente de las empresas de pirotecnia dijeron que esta medida se podría haber llegado a tomar hace 10 años, con lo cual, la verdad, por ese lado me parece una falta de respeto para toda la gente que lo sufre, lo sufrió y lo sufrirá. Una falta de respeto para los animales, una falta de respeto para las aves que mueren instantáneamente en los destellos. Pero bueno, hay que por un lado verlo este lado, esperemos que cumplan, porque también hablan de un tema de excedentes que se tienen que terminar de agotar, y yo invito también a la reflexión de estar atentos de que esos excedentes sean realmente excedentes y que no sean una mentira de las empresas para seguir fabricando y decirnos que siguen con excedentes de no sé cuánto tiempo. Eso también es una invitación también a reflexionar y también a controlar.
Puntualmente en la tesina yo hablé sobre la contaminación de componentes, vuelvo al tema, hablé sobre el momento en el que más contamina la pirotecnia, es en el momento de la propulsión, que es cuando se enciende la pirotecnia, porque en ese momento es donde se queman todos los componentes, que entre ellos hay metales pesados, uno de ellos que es muy peligroso, que es el perclorato de sodio de potasio, el cual es cancerígeno, es muy peligroso. Yo en la tesina, que dicho sea de paso, cuando si quieren me la pueden solicitar, yo después les voy a dejar una dirección de mail, hay una ficha técnica puntualmente elaborada por un ingeniero electrónico, Federico Millara, que yo le pedí que por favor me mandara una ficha técnica del perclorato y todos los peligros y demás cuestiones que tiene este material. Eso estamos hablando de la propulsión, estamos hablando del uso en sí, ¿no? Después tenemos el momento en el que estalla la pirotecnia, que ahí tenemos la contaminación sonora, y bueno, y los daños que produce obviamente en las aves. Vamos a hablar que las aves son las que más afectadas se ven porque están al lado donde se produce la explosión y muchas veces pierden la vida. Por otro lado, y en ese momento cuando explota empiezan a caer todos los componentes en formas de aerosoles, que ahí ya es la parte de la contaminación por el descarte, que caen en lagos, en ríos, en aguas, en la misma tierra, y que incluso quedan en el aire. O sea que ya tenemos contaminación también del aire. Todo eso también afecta a la salud humana, a la salud animal. Y con respecto al tema sonoro, la Organización Mundial de la Salud establece aproximadamente 130 decibeles por 10 minutos como dentro de todo tolerable, y las bombas de estruendo llegan a los 270 decibeles, o sea que imagínense que ya ahí no estamos hablando de contaminación acústica, y ya la contaminación acústica afecta a todo, no solamente a los animales, al ambiente, a los grupos humanos más vulnerables, por así decirles, sino también a cualquier ciudadano que está sometido a ese tipo de sonoridad. Por eso yo entiendo que, por ejemplo, estuve viendo normativa, leyes ordenanzas que fueron lamentablemente declaradas inconstitucionales, que eso también es otro tema que tenemos que empezar a mirar, y bueno, en las ordenanzas que casualmente fueron declaradas inconstitucionales, se hablaba de la prohibición total. Yo particularmente estoy a favor de la prohibición total. O sea, uno a veces para tratar de llegar a un acuerdo, pues si no es una locura, pero realmente estoy a favor de la prohibición total, y justamente por esto que les estoy comentando ahora, por el tema de la contaminación de sonora, desde ya, que es lo que se está ahora haciendo mucho hincapié con las campañas más luces, menos ruido, pero también por los componentes, que no hay que dejar pasar este tema, porque si solamente nos metemos a la parte sonora y nos olvidamos de la parte de los componentes, también vamos a estar complicados, porque la idea sería ya directamente erradicarla. Lamentablemente estas ordenanzas fueron declaradas inconstitucionales. Bueno, un caso muy reciente que tuvimos es el del Partido de la Costa, lamentablemente inconstitucional, y lo que se está tendiendo a buscar es a sacar ordenanzas normativas que lo que tengan en cuenta es el tema de los decibeles. Por otra parte, la gente de las empresas de pirotecnia dicen, pero es difícil medir los decibeles, porque ellos miden en pulgadas. Bueno, pero nosotros medimos en decibeles, a nosotros no nos importa cómo miden ellos, es cómo se siente la gente, el ruido y punto, no hay mucha historia, ellos se tendrán que readecuar en ese sentido. Así que lamentablemente por ese lado tenemos este tema. ¿Por qué? Porque hay dos derechos que se encuentran en pugna. Está el derecho obviamente a la salud también, porque es un tema muy transversal, toca derecho a la salud, derecho animal y derecho ambiental. Y por el otro lado tenemos el derecho más fuerte de la sociedad, que es el derecho a ejercer industria lícita, y lamentablemente muchas veces chocan, y para muchos jueces prevalece siempre el derecho a ejercer la industria lícita, y también obviamente a la propiedad privada. Esos son temas que habría que empezar a rever, ¿no? De empezar a darle más hincapié también a la salud, al ambiente. Por eso también reconozco
yo en la tesina había hecho mención, considerando este tema de las inconstitucionalidades, había mencionado un fallo que nada tenía que ver con el tema de pirotecnia, pero sí en esa situación se había dado una lucha entre dos derechos. Uno también era el de la industria lícita y otro el del derecho al ambiente, que fue en el año 1889, que era el fallo saladeristas, y en ese momento los saladeristas querían seguir realizando su actividad en el riachuelo sin importar la contaminación. Y la justicia entendió que había una prohibición de por medio de la provincia de Buenos Aires que no permitía el tema del que se virtieran residuos sin procesarlo. Y lo que buscaba era que los saladeristas se alejaran del lugar donde estaban contaminando. Y ellos, bueno, obviamente alegaban el derecho a ejercer la industria lícita, y la Corte en ese momento, con un criterio muy bueno, hizo lugar, rechazó el pedido de los saladeristas y estuvo a favor del derecho a un ambiente sano. Así que yo creo que hoy en día los jueces también tendrían que empezar a ver esta temática. Por otro lado hay ordenanzas, por ejemplo yo vi la de Paraná, Entre Ríos, que también la quisieron atacar los empresarios de la pirotecnia inconstitucional, y no pudieron le salió en contra porque, ¿qué pasa? Que la ordenanza tiene muy bien establecido el tema de los decibeles. Entonces ahí ya es como que no le da lugar, no está atacando toda la pirotecnia, sino que lo establece por decibeles. Y es un límite, como para evitar que obviamente declaren la inconstitucionalidad. Así que bueno, eso es lo que les puedo comentar de la contaminación del agua. Ya les dije, cuando caen los aerosoles, contaminan el agua, matan a los microorganismos que viven en el agua, y la contaminación también se produce en aguas superficiales, pero también en aguas subterráneas. Y me dirán, ¿cómo en aguas subterráneas? Sí, en aguas subterráneas, en las fábricas propiamente dichas de pirotecnia, donde todo el material descartado va a las aguas subterráneas, produciendo también una contaminación enorme. Y bueno, ahí ya tenemos también la contaminación del aire, que por otro lado, que cuando explota la pirotecnia queda 80 días aproximadamente esos metales en el aire, en el suelo también, matando microorganismos del suelo, produciendo muchas veces infertilidad en las tierras, porque te dicen, ¿y cómo puede pasar esto? Pero sí, pero todos esos metales contaminan los suelos. Por eso es muy importante, a veces uno mira la pirotecnia y dice los fuegos artificiales, algo tan efímero, pero es efímero, pero queda durante un tiempo bastante prolongado en el ambiente. También se descubrió que a las personas con alergias también los afecta, porque absorben esas partículas. En realidad todo el mundo afecta, pero siempre, conocemos que hay grupos más vulnerables y lamentablemente hay que poner más énfasis en ellos, ¿no? Como el caso también de los chicos con autismo, todos los años los padres tienen que pasar las fiestas con ellos, abrazados en un baño, el caso ligirofobia, después tenemos un montón de casos, hipersensibilidad auditiva, hipoacusia, personas no videntes, quienes combatieron en Malvinas o quienes estuvieron en una situación de guerra. De hecho en Alemania hace unos años atrás, para fin de año se prohibieron el uso de fuegos artificiales por el tema de los chicos refugiados de Siria que llegaron a Alemania. Así que tenemos un montón de situaciones como para poder pedir que se termine, ¿no? Es lo que quiero transmitir en el día de hoy, y obviamente dejarles este cartel, no sé si se lee bien, pirotecnia cero. Así todos acá lo tenemos, aquí está, pirotecnia cero. Así todos tomamos conciencia, y por todo, por los animales, para evitar incendios forestales, para seguir evitando la contaminación del agua en cosas que son innecesarias, para seguir fomentando la minería, que ahora está tan el tema en Chubut, que por suerte se dio un paso atrás con eso, porque la pirotecnia también viene de la minería, así que no nos olvidemos, son metales que después son descartados. La peor razón de ser de la minería esto, la pirotecnia. Claro. Que, y
Y no olvidemos tampoco que Cromañón, con los tantos muertos que hubo y heridos, empezó con una bengala. Así Exactamente. que no es algo menor, claro, no es algo menor. Bueno, a ver si tenemos algunas preguntas. Creo por acá. No, todas excelentes, Gracias. todas mucha fuerza. Alejandra, excelente doctora Cano. Bueno, todas. Acá hay una pregunta. Además de la intervención del Ministerio Público Fiscal de Cava, ¿se inició alguna causa por Coco? Bueno, Coco estaba por jurisdicción, corresponde al Ministerio Público Fiscal de Cava, porque estaba en el barrio de Belgrano. Nosotros lo que hicimos fue una nota, bueno, yo hice una nota, siendo directora de dos institutos y demás, para que fuera al lugar de la señora Juárez, porque era el mejor lugar que se consideraba por la experiencia y bueno, por todo lo que tienen ahí, la atención y demás, ¿no? Más allá de la buena atención que le está dando la ONG Pájaros Caídos, pero obviamente es una ONG de pájaros, especialista en pájaros, no de este tipo de monito, de carayá. Así que la más especializada es la señora Juárez, que hace más de 30 años que se dedica al tema de carayá, ¿no? Bueno, ahora otra pregunta. Me parece que es para vos esta, ¿verdad? Daniela. ¿Por qué el Poder Judicial declaró la inconstitucionalidad de la ley de pirotecnia cuando el gobierno municipal la había adoptado? De la doctora Eva Acuña Cruz, a quien saludo con mucho cariño. Mucho cariño, Eva. Y lamentablemente con la cuestión de las ordenanzas de pirotecnia cero fue por eso, porque se consideró inconstitucional porque atacaban el derecho, directamente suprimían el derecho de ejercer la industria lícita, porque lamentablemente es industria lícita, porque aparte lo que en las ordenanzas se prohíbe la fabricación, la tenencia, la venta, la distribución, todo, o sea, totalmente quedaba vedada esa actividad y tampoco se establecían límites ni nada, era directamente pirotecnia 000. Por ejemplo, el lugar donde todavía por suerte sigue vigente, y doy fe porque pasé Año Nuevo y se cumple, es Merlo San Luis del año 2012, está la prohibición y se cumple a rajatabla, y la persona que usa pirotecnia directamente va a la policía y le quitan los artículos, pero está completamente prohibida. Pero en líneas generales pasa esto. O si no después, lo que pasa en muchos lugares como Bahía Blanca, que es lo que yo sé porque me lo han comentado, está prohibida en Bahía Blanca, pero entra gente de otros lugares y compran afuera y la llevan a Bahía Blanca. Entonces como que es, y bueno, lo mismo pasa en la Patagonia, en un montón de lugares, pero lamentablemente eso pasó con la justicia, eso es terrible, terrible, pero bueno. Bueno, ¿alguna pregunta más o ya cerramos? Aprovecho a saludar a todos los miembros del Instituto de Derecho Animal que están aquí presentes, a la gente de Formosa, a Alicia Velar, de Medios de Formosa, a Eva Acuña Cruz, a la doctora Marina Garrido, de la ONG Luisa, a la doctora Edith Chenone, directora del Instituto de Derecho Animal No Humano, del Colegio de Abogados de Avellaneda Lanús, que siempre está presente en nuestras jornadas, en este caso una mesa redonda, por eso estoy haciéndole preguntas y hablando también a la vez con las expositoras, a Delia Mariluis, a quien estimo mucho, bueno, y a Rita Espíndola, que es a la doctora Rita Espíndola, que está desde Corrientes, así que tenemos gente de todos lados. A Norma Valente, bueno, a todas las que están presentes, agradezco muchísimo, a Alejandra Cordeiro, bueno, toda la gente del instituto y a todos los de otros lugares del país que nos están viendo en este día tan especial,
este cierre de actividades del instituto por este año. Ya el año que viene comenzaremos con otras actividades tan interesantes como esta. Bueno, si no siendo para más, agradezco a todas por esta excelente disertación. Daniela Cano, gracias por estar presente. Esperemos que puedas ingresar al Instituto de Derecho Animal el año que viene. Así que esperamos con ansias para que puedas desarrollar mucho más tus investigaciones en este tema. A la señora Alejandra Juárez, muchísimas gracias por estar, y la convocamos para la próxima reunión el año que viene, obviamente, por el Colegio de Abogados de Capital Federal. Ya está desde la cumbre Córdoba, muy lejos, en su hermoso lugar, y que nos ha hablado también de todo su trabajo, ¿no? Bueno, y agradezco al Colegio de Abogados de Capital Federal, a académicas, actividades académicas, por este espacio en donde tratamos de dignificar a los derechos de los animales y luchar por ellos, en verdad y con todo nuestro corazón. Bueno, muchas gracias y felices fiestas para todos.